Entonces, hoy vamos a conversar con Nicolás Gómez un poco sobre un tema que a mí me parece apasionante, que es el liderazgo intergeneracional, ese reto que hay en todas las... Pues, particularmente en este momento en el que vivimos, porque yo creo que la gran queja, la gran entre comillas, tragedia de los millennials, sin decir que todo el mundo sea igual, etc., ha sido las dificultades para incorporarse al mundo laboral. Y Nicolás ha sido un poco una rata de laboratorio de una experiencia que es una experiencia vygotsquiana que tiene mucho tiempo y que tú de hecho ya conoces a varios que ya son gente de 30 años y que está desempeñando sus tareas profesionales. Y que bueno, básicamente consiste en poner en contacto a empresarios muy tempranamente con gente joven para hablar efectivamente de los motores de la sociedad. Entonces, Nico, ¿qué piensas que fue cuando tenías, ¿qué? ¿14 años? Más o menos, 15 años. Entonces, yo creo que para comenzar a hablar un poquito del tema, toca hablar desde el principio. Sí. Sí, yo recuerdo mucho en una clase de universidad que ni siquiera, yo estaba en octavo, noveno de bachillerato, y Leo me invita a una clase con otro Nicolás Gómez, curiosamente. Y él comenzó a contarnos sobre su experiencia, sobre lo que fue conversar con grandes empresarios. En el momento fue José Alberto Carvajal, ¿no? Sí, Alberto José Carvajal, sí. Que fue una parte de la historia del mundo empresarial de Cali. Y para ser sincero, yo no entendía muy bien qué tenía que ver eso con lo que me estaba contando Leonardo en el momento. Y nada, yo recuerdo mucho que la conversación que tuvimos con este Nicolás fue un motor de vida para él prácticamente, ¿no? Después nos comenzó a contar sus logros profesionales, lo que estaba haciendo en el momento, y curiosamente, más o menos 2 años después, volvimos a hablar con él y su discurso fue muy distinto, ¿sí? La primera vez que hablamos con él fue mucho más sobre el crecimiento y lo que había logrado hasta el momento, pero la segunda vez que hablamos fue mucho más calmado todo. Fue una conversación mucho más, listo, crecimos, pero ahora tenemos que volvernos una empresa un poco más pequeña. Él distribuye carritos de golf a lo largo del Caribe, se puede llegar a decir. Sí, tiene 4 empresas, pero fue muy bacano porque fíjate que es la experiencia que tú también has tenido y que todos hemos tenido con diversos empresarios, que es el momento en que te toca volver de la oficina a la sala de la casa. En este caso pues no fue tan dramático, pero es tener una estructura suficientemente ágil para poder volver atrás sin que con eso pierdas la autoestima, que es una cosa que decía, hay un libro que a mí me encanta, My American Journey, ya me acordaré el nombre, pero el libro es espectacular, lo colocaré aquí en los subtítulos, que tiene una sentencia que a mí me parece buenísima. Nunca dejes que tu autoestima esté tan cerca de tu posición que cuando se vaya tu posición, tu autoestima se vaya con ella. De todos los empresarios que has escuchado, que yo creo que habrán sido más de 40 o 50, ¿qué podrías comentar de eso? ¿Qué significa fracaso, entre comillas, volver a empezar? Y en tu vida misma, sin contarnos mayores detalles. Gran aclaración. Pues bueno, yo creo que el fracaso es necesario. Sí, hasta cierto punto yo creo que es necesario porque, al menos siendo joven relativamente, el haber realizado más de un proyecto que a los ojos de uno ha salido muy bien, necesariamente esa cercanía ¿cómo estás diciendo ahorita? Que la posición va con no está tan cerca de tu autoestima que cuando se vaya la posición, la autoestima se vaya con... Bueno, yo siento que a mí me pasó exactamente eso. Ok, cuéntanos esta historia. Sí, a lo largo de estos últimos años, desde precisamente noveno, le hemos desarrollado varios proyectos que han salido bastante bien y hemos tenido bastantes aprendizajes. Recientemente, aproximadamente al momento que comenzó la pandemia, realizamos un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que desafortunadamente hasta el momento considero que ha sido uno de los el primer gran fracaso que se ha podido llegar a tener. Y eso fue un golpe muy duro, no solo para mí, sino para el equipo completo con el que estábamos manejando todo. Y claro, tuvimos un proceso de ajuste, tuvimos un proceso de retirada, eso fue un golpe muy duro más que todo en el ego. ¿Sí? Y esto curiosamente lo asocio mucho con comentarios que otros empresarios ya de vicepresidencia para arriba nos han comentado. ¿Sí? Recuerdo mucho la experiencia de una persona bastante, que tiene un cargo muy alto ahora. Sí, exacto. Que sí. Nos comentaba, no vean muchachos, esto no los decía el grupo completo,
yo llegué hasta donde no pude subir más, pero decidí retirarme un tiempo, decidí retirarme una temporada porque emocionalmente y mentalmente no daba más para el cargo, ¿sí? Y se fue una temporada considerable a Nueva York, ¿no? Sí, se fue a Nueva York. Y volvió y casi que rearmó su vida completamente y ahora otra vez, como decía Leo, está en una posición bastante interesante en el sector financiero. Cambió de ambiente, cambió de perspectiva, pero curiosamente es una comparación, dadas las proporciones, bastante similar. ¿Qué dirías porque a veces está como la idea, ¿para qué le contamos eso a gente joven? ¿Qué crees que te hizo ganar saber eso tan chiquito? Porque la primera vez que ella te lo contó sí estabas con 15 años, no ahora que ya estás en la universidad y todo esto. No creo que haya sido solo ese aprendizaje que me haya hecho ganar algo, sino en general la conversación con tanto empresario y tanta, perdón lo que voy a decir, persona mayor. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la forma de comunicación entre generaciones más que cualquier otra cosa. Sí que creo que esto ya se entra un poquito más en la teoría de fondo de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Yo recuerdo mucho el momento de la entrada a la universidad más que cualquier otra cosa. Que en la universidad, en mi universidad hay dos personajes, son los directores de programa, que muchos de mis compañeros le tienen un temor reverencial impresionante. Y no solo a ellos, a la decana, al rector también. Sí. Y ese es un temor reverencial que yo nunca tuve. Sí, no sé si ha sido por las experiencias con estos personajes o qué, pero yo siempre he podido conversar con ellos de una manera muy natural y muy fluida, no tanto tan estricta y tan protocolaria, se podría llegar a decir, que eso a muchos de mis compañeros les llamó mucho la atención y incluso a algunos les molestó, sí, que fuera tan fresco con esto. Es que fíjate que es una cosa un poco difícil porque a veces nosotros confundimos la frescura con irrespeto y yo creo que no. Yo creo que sí hay una diferencia en las caricaturas, porque obviamente es muy limitado, del centennial y del millennial. Es que el millennial es una caricatura, tiene todos los límites de esto, tendería, según esta caricatura, a tener una conversación chocante, cercana pero chocante. El centennial es más, también en esta caricatura y también en esta, es más lograr establecer vínculos en que hay el respeto, pero puedes hacer vínculos y puedes dialogar. Bueno, todas estas has hablado, estábamos hablando hace un segundo de una persona que tiene un cargo muy alto en aeronáutica y bueno, y que digamos ha intercambiado contigo, porque también es una cosa que es importante. ¿No te has dado cuenta esa preocupación que tienen todos los empresarios en la generación que viene y también en sus propias familias? ¿Cómo lograr pasar el patrimonio familiar a veces y no encontrar en la familia a alguien que lo logre? Uy, bueno, en este momento me quedo sin palabras, pero bueno. Para no decir yo el nombre de una persona que dirige un grupo familiar importante y que habla y que es parte de nuestros, digamos, de nuestros frecuentes, y cómo su preocupación es qué pasó con la generación joven de mi familia que no he logrado que esté en las juntas directivas y cómo logro eso y digamos también el interés mayor de él que ha sido así como lo fue Alberto José Carvajal. Alberto José Carvajal, que estamos hablando hace quizá 20 años, Ya van a ser 20 años, él se preguntaba así, cómo lograr transmitir esto y que llegue a la siguiente generación, que la siguiente generación tenga ese espíritu empresarial. Bueno, pues más que entrar a responder la pregunta, me gustaría decir que con esos personajes puntuales que tienen ese afán de familia, se podría llegar a decir, de traspasar lo que ellos han hecho o aprendido más que cualquier otra cosa a sus hijos, siguientes generaciones, se ha generado un vínculo muy chévere, muy especial, con diferencias de 30 o 40 años, ¿no? Tranquilamente, sí. Tranquilamente. Sí. Y ha sido muy chévere porque estos personajes casi que han apadrinado a cada uno de los miembros del equipo. Bueno, creo que hemos hablado del equipo, pero nos ha entrado un poquito de... No, pues contaremos un poquito de punto E, con experiencia en algún momento, que nos faltan varios cafés. Sí. Entonces, para también hacer un pequeño contexto, somos 5 o 6 muchachos que nos hemos reunido con bastantes empresarios que nos han contado todas esas experiencias. Y curiosamente, para unir las dos ideas, cada uno de estos empresarios se ha acercado mucho a uno de los miembros particularmente, y ni siquiera ha sido por elección, porque así lo habíamos pensado, solo se acercan mucho a este personaje y casi que lo apadrinan.
¿sí? Y ha sido una experiencia bastante chévere, ha sido bastante interesante porque, al menos en el grupo, no nos pisamos esos vínculos tan especiales que podemos llegar a tener. Los respetamos, los tenemos en cuenta, pero no es esa competitividad que recuerdo mucho este empresario, el de Siemens. Sí, sí, ok. Que nos Que comentaba hablaba de los pavos reales. de los pavos reales, exactamente. Que el mundo laboral que él veía, claro, este no es un mundo laboral nacional, desafortunadamente, pero que el mundo que él estaba inmerso estaba dentro de una competitividad tan grande que era a buscar el mínimo error para hacer quedar mal al otro al lado de los jefes. Cosa que también se puede ver en el sector nacional, ¿no? Sí, claro, y Sí. que hace muy difícil cooperar, porque sí, también yo creo que eso proviene un poco de la inseguridad y también de posiciones de poder. Pues es complejo como toda situación humana, ¿no? No puede tener una sola explicación, pero sin duda es ineficaz. Sí, total. Aprovecho para decir que voy a dejar aquí las redes que están un poco inactivas, porque digamos la experiencia.e no es tanto una experiencia abierta a otros, sino la experiencia de contacto directo intergeneracional, que además responde a la tarea del libro que nunca hemos escrito y que se supone que vamos a escribir Algún día. sobre también la teoría. Pero entonces para eso vamos a continuar hablando en el siguiente video.